Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades, el nuevo volumen, el segundo volumen de la serie Insurrectas, de 10 con los que va a contar esta serie. El primero fue Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga. Entonces, bueno, ahora ya tiene a su compañera, Antonieta Rivas Mercado. Dos mujeres excepcionales y dos mujeres que no han dejado de estar en la vida, en el imaginario cultural y político y feminista, y sobre todo en los últimos años. Bueno, pues esta serie está siendo publicada por la editorial Gedisa, por una iniciativa de Patricia Rosas Lopategui, gran estudiosa de las escritoras de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ella además es la gran especialista en Elena Garro. También ha hecho trabajos sobre Nahui Olin, sobre ahora Antonieta Rivas Mercado, pero también antes sobre Antonieta Rivas Mercado. En fin, ha sido compiladora de estas escritoras y de muchas otras. Y ahora presentamos estos libros que ya nos dirá ella o las presentadoras cómo están compuestos. Son libros que no solo tienen texto, una selección de distintos temas y textos, tanto de ella como de otras personas, sino que también al final viene acompañado con una iconografía sobre ella o bien sobre las cuestiones culturales en las que participó, personales, etcétera. Entonces es un esfuerzo interesante, es un esfuerzo que yo creo que hacía mucha falta en las librerías, que estuviera disponible, porque aunque hay un interés creciente por autoras, desde esa perspectiva que Patricia Rosas les da, creo que no hay todavía un esfuerzo amplio. Esta serie de 10 escritoras que va a estar compuesto, además de las que ya están publicadas, por los dos volúmenes que vienen están entrelazados, son casi uno mismo, que son de Nelly y Gloria Campobello, las hermanas, una más escritora, la otra más bailarina, pero ambas bailarinas y ambas escritoras. Luego será Guadalupe Dueñas, luego Josefina Vicens, luego de Baki Garro, la hermana cuasi desconocida de Elena Garro, Amparo Dávila, de quien Patricia también ha hecho para el Fondo de Cultura Económica una antología de su obra, y creo que las obras completas. Amparo Dávila, María Luisa Mendoza, conocida también en su tiempo como La China, e Inés Arredondo. Y es un proyecto que estamos viendo qué tal va funcionando, para ver si puede llegar a tener una, segunda, una segunda serie de Insurrectas. Y bueno, si esto funciona, pues se habrá una tercera y una cuarta, pero bueno, esos son quizás ahorita más sueños que posibles realidades. Vamos en el segundo tomo y ya tenemos ganas de que vaya una segunda serie. Entonces, agradecemos mucho a la librería Utópicas. La librería Utópicas, que es una librería cómplice para estos temas y para temas de derechos humanos, de movimientos sociales, etcétera, que está en Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, a 2 cuadras, en Aguayo 37. Es una librería muy linda que está en la parte alta de esta dirección. Abajo hay un café, o sea que pueden comprar libros y abajo tomarse un cafecito y platicar sobre los libros, o al revés. Una librería que también tiene bastante actividad. Ya habrá ocasión, Patricia, de que estemos ahí presentando quizás el tercero y el cuarto, el quinto y sexto, en fin, que conozcas esta librería, porque ella está en Nuevo México, donde reside dando clases. En fin, estamos aquí con Mari Carmen Sánchez Ambrís y Telma Delgadillo, para que ellas comenten sobre este segundo volumen de la serie Insurrectas. Comenzará Mari Carmen Sánchez Ambrís. Ella es ensayista, crítica literaria, editora, periodística. Ella ha obtenido varios reconocimientos por sus trabajos, ha sido editora de revistas culturales, ha recibido también distinciones como ser becaria, por ejemplo, del FONCA, o ha hecho residencia artística México-Colombia, ha sido becaria también del Centro Mexicano de Escritores. Entre sus publicaciones se encuentra Entre la brújula y la pluma, es un libro de 2006, y la antología Historias del Ring, que realizó junto con Alejandro Toledo, en la editorial Cal y Arena, en 2012. Es compiladora de la antología La mirada del centauro, de 2001. Participó en el libro colectivo de ensayos Orillas a la izquierda, de 2019. Es autora del libro digital Miguel Torga, Voces de la Tierra,
de 2020. Y mira, Miguel Torga, un escritor un poco olvidado, portugués, muy interesante. Bueno, en mayo y junio de 2020 participó en el seminario web sobre mujeres y literatura convocado por la UNAM dentro del programa Vindictas, con la ponencia Mujeres por el País de Montaña, revisión del ensayo en México en el siglo XX. En 2021 se ha desempeñado como docente a distancia, no había de otra manera, ¿no? En el área de ensayo para el Diplomado de Creación Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y para la Escuela de Escritores OGEM. En fin, tiene muchas actividades, tiene columnas, es colaboradora en distintos medios, tiene una actividad bastante amplia. Mari Carmen, por favor, tus comentarios sobre este segundo volumen de Insurrectas. Muchas gracias. Pues yo quisiera iniciar comentando esta situación que Patricia Rosas Lopategui menciona en el libro. Ella menciona en una parte donde dice violencia de género en el aula, que a mí me parece que podríamos pensar que sería como el origen de este proyecto tan interesante que ella va formando con estas autoras que han sido invisibilizadas. ¿Por qué me refiero a esto de violencia de género en el aula? Porque ella dentro de sus clases, estamos hablando hace 20 años, en el 2002, pues ella les estaba hablando a sus alumnos acerca de Rivas Mercado, les hablaba de su vida, les hablaba de su obra, pero había cierta tendencia que se iban a la cuestión del morbo, ¿no? Como pues que se suicidó, que por qué se suicidó, en fin, esta serie de situaciones que se van dando a partir de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Y entonces las reflexiones de los alumnos eran durísimas, eran muy insensibles, y bueno, yo pienso que esto ha ido cambiando, ¿no? Yo pienso que sí, no me atrevería a decir esto de las universidades en Estados Unidos, pero sí en México, ha ido como que un poco y como que siendo más sensibles de lo que está ocurriendo acerca del feminismo, como que las nuevas generaciones empiezan a asimilarlo de otra manera y no veo que sea de esa manera tan tajante como esos estudiantes vieron a Antonieta Rivas Mercado. Esto es interesante porque también esto pudo dar origen a pues a esta colección tan interesante como acabamos de escuchar y que vienen otras autoras. A mí me interesa Antonieta Rivas Mercado también como ensayista, como creadora, como mecenas, como gente apoyando la cultura en México, como visionaria. Y bueno, pues obviamente ella era una mujer totalmente adelantada a su tiempo. No fue comprendida por esa visión que traía ella de la cultura. Y bueno, a Antonieta Rivas Mercado, eso lo vemos gracias a la estructura que tiene este libro, que va a haber una selección de la obra, vamos a encontrar epístolas, correspondencia, y eso nos va a dar otra idea del personaje, y unas entrevistas que hace la misma Patricia Rosas Lopategui, o incorpora otras entrevistas de gente que ha estado estudiando a Antonieta Rivas Mercado. Después vamos a ver un poco ante la opinión pública y el epílogo, que es un poema muy interesante con el que cierra el libro. Esa es más o menos la estructura general. Y bueno, muchas veces lo que ocurre con estos acercamientos es que bueno, yo esto lo vería diferente, pero hay otros libros que son más de academia para academia, ¿no? Como que no salen de ese círculo. En cambio, este tipo de libros son de la academia, pero para cualquier tipo de lectores, ¿no? Eso también me parece un gran acierto de esta colección, porque no se centra solamente en ese círculo, sino que nos deja conocer a estas mujeres a partir de de su correspondencia y de su obra. Bueno, a mí me gustaría ir un poco desglosando esta serie de actividades que hizo Antonieta Rivas Mercado y bueno, ¿por qué la vemos que es especial? Pues en primer lugar, ella en su ensayo hablando de la mujer mexicana, y yo me pongo a pensar, ella
lo escribe este ensayo en 1929 y ese es el año en que Virginia Woolf nos habla de una habitación propia y de una situación que necesita la mujer para tener esa independencia, ¿no? Tanto a nivel económico como que todas esas reflexiones que nos va a dar en ese ensayo magistral y bueno, coinciden en el año. Ahora, a mí también me gustaría pensar que antes, otra autora que ha sido invisibilizada, que últimamente, pues puede ser como de 2010 a la fecha, se ha empezado a hablar de ella, pero no tanto, es Laura Méndez de Cuenca. Laura Méndez de Cuenca es una autora más de finales del siglo XIX y principios del XX, y entonces como que podemos pensar que es el antecedente directo de las reflexiones feministas que podemos leer en Antonieta Rivas Mercado, porque también va a hablar de la mujer mexicana, va a poner énfasis a la situación de desigualdad que vive. Y bueno, también ahorita pensando en el libro de Nahui Olin, también leí por ahí esa parte de rebeldía y de una situación como de querer ser diferente y no tener que estar en esta situación del patriarcado, ¿no? No tener que ser esa mujer bondadosa, entre comillas, ¿no? Y bueno, dentro de esa situación de bondad es donde va a estar reflexionando Antonieta Rivas Mercado, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la mujer mexicana? Y es una crítica bastante fuerte hacia la mujer católica, ¿no? Hacia a esta situación de conformismo, a que no puede tener otro tipo de pues así de visión. Ella tiene que estar sujeta a lo que diga el esposo y bueno, no hay esa situación de por ningún momento de autonomía. Entonces, toda esa crítica que nos va a lanzar Rivas Mercado queda sustentada en ese ensayo, que es la verdad muy interesante que lo recopile. Y luego también vamos a ver que esta situación de no tener ese apoyo con su esposo, ¿no? Tuvo un mal matrimonio, tuvo una mala relación con el padre de su hijo, y eso también va a detonar que Antonieta Rivas Mercado no se sienta a gusto, no se sienta bien con lo que está viviendo. Desgraciadamente tiene que recurrir al divorcio, y aparte, bueno, pues no fue bien vista con esa actitud que asumió. Y bueno, pues también la patria potestad, ahí nos enteramos que se la dan a su ex marido, no a ella. Y entonces se dan una serie de situaciones que van a pues a ser perjudiciales para la vida, para la libertad que quiere tener Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Entonces, ya cuando ella recibe esa mala noticia que no puede ser ella tutora de su hijo, pues como que ya el mundo se le empieza a derrumbar, ¿no? Ya empieza ahí la situación complicada. Ella ya había apoyado como mecenas, como mujer interesada en la cultura, había estado apoyando al grupo de Ulises en el teatro, a la revista también. Y bueno, pues siguió todavía con el grupo de los contemporáneos apoyándolos, en particular pues su cercanía con Salvador Novo, con Javier Villaurrutia, y por ahí también vemos que figura su amistad con Gilberto Owen. Entonces, ya no tenía dinero Antonieta Rivas Mercado, ya se había acabado la herencia que le había dejado su padre, el arquitecto, que bueno, que por ahí nos enteramos que era un pues prominente arquitecto que si mal no recuerdo, pues hizo obras emblemáticas de la ciudad. Y entonces, bueno, algunos bueno, toda esa herencia que le dejó su papá,
pues ella ya no tenía nada de eso, ¿no? Ya sus hermanos tampoco querían que ella siguiera manejando el dinero porque apoyaba la cultura y pues ya se estaba quedando sin esos recursos económicos. Entonces, bueno, Antonieta decide irse a, pues, llevarse a su hijo y bueno, toma una decisión drástica, ¿no? Entonces ya estando pues ella en París. Aquí me gustaría hacer así como pues un apartado, porque recordar que el 15 de abril de 2019, que es cuando se incendia Notre Dame, pues yo estaba viendo las escenas, veía que ya iba a caer la aguja, que ya estaba todo en ese incendio. Y bueno, y entonces yo pensaba en Antonieta Rivas Mercado, en esta situación que ella vivió ahí en Notre Dame. Leemos la carta en donde ella escribe cómo tenía planeado ese deceso. Y entonces pienso en el fuego y pues inmediatamente me viene la imagen de Antonieta Rivas Mercado y luego leo este libro y esta relación con el fuego. Hay un texto que se llama, ahorita les digo cómo se llama, tiene que ver así como un diario, una especie como de confesión, en donde vemos que Páginas arrancadas, yo creo. Gracias. Páginas arrancadas, perdón, en lo que di vuelta al libro, sí. En páginas arrancadas vemos esta especie de diario en donde Antonieta nos va a contar que, bueno, que le queman sus libros, que con esa situación tan mala que tiene con el marido, ella necesita huir de esa situación opresora, ella no se siente bien teniendo pues a esa pareja de junto. Y entonces, bueno, el hecho de que le quemen sus libros, ver toda esa situación que ella está viviendo, a mí me recuerda mucho pues, ese simbolismo, ¿no? Ver a Notre Dame incendiándose y luego esa imagen de la hoguera, los libros de ella, bueno, lo que uno siente, o sea, algo tan personal, ella había mandado empastar sus libros, ella era así como que la gente que apreciamos los libros, pues no queremos que nadie se meta con nuestros libros, imagínense que alguien va y los quema, ¿no? Eso es ya terrible, ¿no? Y bueno, desde ahí empezamos a ver este personaje que algo tiene que hacer en su vida, ¿no? Ella era una mujer adelantada a su tiempo, sensible, tenía esa visión de que quería hacer cosas por la cultura en México, no solo promover a estos escritores que eran los contemporáneos, sino también con la música, con la música de cámara, con la orquesta, tradujo obras de teatro también y artículos, y entonces ella va a hacer esto que muy bien acierta Patricia en llamar un torbellino de voluntades. Entonces, es una mujer que está en varios frentes, que está interesada, inmersa en la cultura, y bueno, también la vamos a ver en la política, que eso va a ser algo pues no tan usual para la mujer en esos años. Estoy hablando de pues 1920, por ahí, por esos años, por esa década, cuando ella se separa de su marido, pues ella entabla más relación con José Vasconcelos y apoya directamente la campaña para que José Vasconcelos, pues, bueno, como candidato en la presidencia de la República. Bueno, después ya se entera que no gana, que queda Calles, y entonces una mujer que en donde va a alertar o va a decir, pues va a venir este señor Calles con el abuelo del PRI, las siglas de este partido que ahorita se me están olvidando, pero va a instaurar un sistema del que no nos vamos a poder librar en varios años. Ella tenía esa visión y era una visión muy acertada. Entonces, bueno, también la vemos preocupada porque México tuviera pues otro nivel cultural y otro nivel político, pero de ahí también hay que leer su interés, que eso es lo más importante, su interés que la mujer mexicana
pudiera votar. Sí. Esto obviamente pues no se dio en esos años, pero ella sí, estaba por ahí ese interés en que, bueno, pues si gana Vasconcelos, yo voy a estar pugnando porque la mujer, adquiera esos derechos políticos que se dieron hasta 1953 con con la fuerza de Amalia Castillo Ledón y con otro presidente, ¿no? Pero bueno, entonces vemos ahí el interés de Rivas Mercado por querer que se haga otro México, ¿no? Ella traía una educación de Europa, ella traía otras lecturas y entonces la vemos muy a la vanguardia, la vemos viendo hacia otros horizontes y entonces por eso estaba interesada en tantos frentes, ¿no? Ahora, el feminismo, todas estas situaciones de que se da como yo le llamaría el desencanto ante el matrimonio que vivieron otras mujeres, no solo ella, y bueno, también habría que pensar que tanto les decían del matrimonio, cuando te cases, no sé qué, y así, y así, entonces yo creo que había también una idealización hacia eso, y bueno, pues la vemos, ella en sus textos hablando, diciendo que, bueno, haciendo una crítica fuerte. Y bueno, yo compararía la manera en que también hay una desilusión del matrimonio, más allá, bueno, en sus textos, pues un poco unas décadas después, de Clarice Lispector, la manera que ella tiene de hablar de la mujer y lo que está pasando y viviendo, y en Italia, en otro lado del mundo, pero quizá coincidiendo con la época en que está escribiendo Lispector, Natalia Ginsberg nos va a hablar también de esa situación opresora que vive la mujer, a la que le han enseñado que pues a partir del matrimonio su vida va a estar muy bien. Y pues no es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el tamaño de esta autora, de este personaje, tan adelantada a su tiempo, y luego, bueno, pues tenemos por ahí esta información. Su padre hereda el convento de San Jerónimo, bueno, en donde estaba Sor Juana, hereda el claustro de Sor Juana, y entonces ella, parece que de niña está esto en una carta, no, perdón, esto está en una entrevista con Catherine S. Blair, que es la nuera de Antonieta Rivas Mercado. Catherine le cuenta a Patricia Rosas Lopategui, que bueno, que Antonieta Rivas Mercado, siendo niña, se hincaba con los brazos abiertos y decía que ella quería algún día llegar a ser como Sor Juana, ¿no? Como Sor Juana Inés de la Cruz, estando en el claustro de Sor Juana. Entonces, bueno, ese era su referente, pues ni más ni menos que Sor Juana, y de ahí vamos a encontrar también pues otras entrevistas, ahorita que mencioné esa parte de las entrevistas, otras entrevistas con gente muy interesante, por ejemplo, con Miguel Capistrán, que él pues pues fue un estudioso de los contemporáneos y bueno, ahí nos va a hablar de su cercanía con Salvador Novo, y en esa entrevista con Patricia Rosas Lopategui nos va a hablar de la presencia de cómo estando en casa de Diego Rivera llega Antonieta Rivas Mercado y entonces, bueno, empieza a ser alguien importante en esos años de la cultura de 1920, antes de 1931 todavía, que es cuando ella pues decide quitarse la vida en Notre Dame. Entonces vemos todo un mosaico, vemos todo un personaje muy, pues enriquecedor, tiene bastantes maneras de leerse y bueno, este proyecto tan
tan interesante de Patricia Rosas Lopategui. Qué bueno que empezó con esa inquietud y que gracias a estos libros otras generaciones ya más sensibilizados puedan ver que hay otras autoras que en su momento fueron invisibilizadas, que no se les tomó en cuenta porque eran mujeres o porque simplemente se perdió su legado. Eso lo vemos también en el canon, en la literatura. Es interesante que haya un libro, por ejemplo, del ensayo mexicano, pues estudiado por José Luis Martínez, y en sus 2 tomos no hay ninguna mujer y ya había mujeres escritoras haciendo ensayo. Entonces, bueno, ahí está la necesidad de revisar la obra de estas autoras, conocer más de ellas, y bueno, pues qué bueno que Patricia Rosas Lopategui tiene esta iniciativa y nos hace algo que realmente no se va a quedar en la academia, sino que va a estar también con los lectores de fuera. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias por esta amplia visión, por establecer estas correspondencias con escritoras de su tiempo de fuera de México, por estas menciones también a la situación de las escritoras en México. Por cierto, que voy a hacer un anuncio que no me puedo callar. Mencionaste a Laura Méndez de Cuenca. Justamente Gedisa tiene un libro sobre ella que hizo una estudiosa también de las escritoras, de las periodistas, de las polígrafas, de las entusiastas de la cultura, a finales del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, y que alcanzaron a llegar hasta la primera parte del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, que es Leticia Romero Chumacero. Ella escribió el libro Laura Méndez de Cuenca, 9 estampas en torno a una escritora singular que, como estas insurrectas, no solo era una escritora singular, sino una mujer excepcional. Uno cuando lee estos libros como los de Patricia, como este otro de Leticia, que tiene otro sobre varias escritoras también del siglo XIX, uno no deja de sorprenderse qué enorme energía, qué imaginación para, a pesar de todo lo que se les iba cerrando, las puertas, los espacios, etcétera, ellas iban encontrando y publicaban sus propios publicaciones y se iban afuera del país y, en fin, establecían relaciones incansables y además atendían hijos, ¿no? Cosa que los hombres, pues, de aquellos tiempos y todavía de ahora, no somos capaces de hacer de la misma manera y con tanta energía y con tanta pasión y con tanto amor. En fin, ahora escucharemos a Thelma Delgadillo. Thelma Delgadillo, ay, acá está. Aquí está. Su labor, tanto personal como colectiva, está enfocada en ponderar la escritura hecha por mujeres a través de la difusión y el tallereo. Tiene estudios en literatura hispanoamericana y actualmente se especializa en autoras latinoamericanas del medio siglo. Feminista y tallerista con perspectiva de género, como poeta ha sido antologada en diversas publicaciones. Coordina, junto a otras mujeres, el círculo de lectura Mujeres Leyendo Mujeres. Es creadora de contenido para las revistas MLM, colabora en 8M, Carmen y Tallercitas Feministas. Thelma, por favor, tus comentarios. Hola, muy buenas noches a todos. Un abrazo especial a mi amiga y compañera. Un abrazo sororo para Pati Rosas Lopategui, porque es de agradecer el trabajo acucioso que ella ha venido haciendo durante muchos años. Sabemos muchísimo acerca de todo lo que nos ha regalado, acerca de Elena Garro, pero también hay que mencionar, y creo que esta es una muy buena oportunidad, las insurrectas son una oportunidad grandiosa para acercarnos al gran trabajo que tiene Patricia. Yo sé que estamos presentando a Antonieta, pero no podría ser sino antes mencionar a Patti, que es quien las trae de la mano a todas, ¿no? Y nos trae esta voz colectiva que las va tomando a través de la historia, porque a fin de cuentas, dentro precisamente del feminismo está esta visión, no podemos ser unas si no somos todas. Y esto a mí me conmueve muchísimo, porque lo que podemos ver aquí en el torbellino de voluntades que también nombra Patti Rosas Lopategui es
cómo las mujeres estamos hechas de muchas cosas, ¿no? Y que esto a veces nos pone en el riesgo de hacernos un mito, ¿no? ¿Qué es lo que buscan al hacernos un mito? Ya sea tendernos como una loca o como una santa, ¿no? Por cualquiera de las dos, porque si optamos por la obediencia seremos santas, si optamos por la rebeldía seremos locas. Y entonces nos topamos con esta figura tan grandiosa que es Antonieta Rivas Mercado, que gracias a Patricia tuve más acceso, porque esa es otra cosa que hay que decir. Si uno se acerca a alguna lectura, pues un poquito superficial, por así decirlo, lo que podemos encontrar en la internet, pues siempre encontraremos lo más básico sobre Antonieta, que es su vida, ¿no? El trágico final, o como diría Jean-Marie, la confesión de su fracaso en Notre Dame. Y no hay otra cosa más. Pareciera que eso es lo único que conformó este torbellino de voluntades. Y resulta que no, que Antonieta Rivas Mercado, con este material que nos obsequia Patricia Rosas con su trabajo, nos damos cuenta que viene ese choque, ¿no? De temperaturas, de frío, de calor, que nos da a notar que las mujeres podemos ser muchas cosas a la vez, que sí somos nuestras circunstancias. Nos delimita muy bien Patricia Rosas cómo no somos ninguna mezcla loca de algo que sucedió nada más así, que todas tenemos una estructura, que todas tenemos razones, que a todas nos atraviesan, ¿no? Y entonces tomamos a lo mejor, sí, a estas mujeres que vienen antes que nosotros, que traen un discurso que como bien se menciona, y me gustaría mucho que se acercaran a este material, porque podrían encontrar, por ejemplo, estos acercamientos a un compendio de sobrenarradoras mexicanas del siglo XX, donde Aralia López menciona tanto a Sor Juana como a María Antonieta como estas precursoras de teoría feminista, ¿no? Tan importante porque eso también nos da base a las que nosotras que venimos pues retomando este discurso para tomar autenticidad, para también decir, bueno, sí, nosotras también tenemos teoría, nosotras también aportamos pensamiento, nosotras también aportamos bases a la cultura mexicana. No solamente existe el canon occidental, no solamente existió, que yo agradezco mucho y admiro muchísimo toda la teoría feminista sajona, que nos ha dado también muchas tablas. Sin embargo, creo que ya en estas épocas en las que nos surge la identidad, porque aquí lo menciona tan claramente Antonieta de la mujer mexicana en este texto, que incluso todavía, si Patti me acompaña o me puede apoyar en esto, se debate dónde está, si se publicó o no se publicó, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta como un discurso tan poderoso, tan lleno de realidad, que creo que es el que condensa tan perfectamente la imagen y la vida de Antonieta, que nos muestra esta mujer. Yo creo que esta mujer en el rellano de la mujer, de la dama antigua católica, ¿no? Porque ella todavía se debate entre estos sentimientos hacia la religión, entre esta espiritualidad, pues tan condicionada a ser una buena mujer, bueno, los preceptos que se tienen como buena mujer, como buena madre, como buena esposa, y ella se está dando cuenta que hay otras formas, ¿no? En estos años, pues de tantos cambios, en este México postrevolucionario, en este México en el que incluso las clases están marcadas en demasía, ¿no? Porque incluso ella es una mujer burguesa, ella es una mujer con privilegios, y creo que es bastante interesante cómo nos muestra. Esta también cambia totalmente la perspectiva de una mujer burguesa y de una mujer privilegiada, cómo ella toma su privilegio y lo usa en pro de la cultura mexicana. Claro, hay muchas cosas que podemos encontrar en el libro, muchas cosas que nos van a aclarar los porqués de Antonieta, ¿no? Porque Antonieta apuesta sí por esta educación, esta democratización de la cultura, de la educación para todos. Sin embargo, vemos que, como dirían algunas personas,
muchas cosas se manejan bajo la envidia, bajo la vanidad, y eso es lo que no permite que Antonieta pues encuentre un buen final a su proyecto, ¿no? Desafortunadamente nos vamos a encontrar con este torbellino, también diría yo, ¿no? De textos en los que nos van a volar la cabeza, porque honestamente fue lo que a mí me pasó, ¿no? Me explotó en el aspecto de que uno no puede dar crédito de cómo esta cultura machista, ¿no? Pide a gritos sacrificios para su patria cultural, ¿no? Este imaginario donde tiene que haber alguien que pague no solamente las cuentas, sino también las consecuencias, ¿no? Y creo que Antonieta, más allá de llevarla a un lugar de víctima, ¿no? Nos trae a la reflexión muchas de las cosas que, bueno, a diferencia de Mari Carmen, que decía que han cambiado mucho, pues sí, pero no creo que hayan cambiado sustancialmente, porque nos siguen demostrando que mucha de la lectura que tenemos en la historia solamente ha cambiado la narrativa, sin embargo no ha cambiado la realidad de muchas mujeres, ¿no? Me parece importantísimo cuando nos acercamos a un material como el de Patricia Rosas, también estructurado, también fundamentado, ¿sí? Esta mujer que la vi, la veo casi en mi cabeza meterse al archivo, ¿no? Y entrevistar a quienes estuvieron cerca, a quienes estuvieron en contacto con estos movimientos, y a lo mejor no tanto como una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de un texto que al momento que llega a las manos de nosotros los lectores, nos lleva a la reflexión, ¿no? A esta urgencia de replantearnos si siempre nos han contado la verdad, ¿no? Si la verdad es única, si la verdad es inamovible, y creo que este es uno de los objetivos, yo creo que van más allá de lo que nos puede presentar Antonieta o lo que nos pudo presentar Nahui Olin, que también fue un libro muy esclarecedor para muchas. Cómo nos empieza a construir estas voces en donde las mujeres escriben, en donde las mujeres como Antonieta, que no realmente uno la busca y dice, ay, es que fue mecenas, es que fue política, fue ensayista, pero ella también aportó mucho material a la literatura mexicana. ¿Por qué? Porque ahí están sus diarios, ¿no? Entonces, los diarios yo creo que tienen tanta sustancia como cualquier obra, ¿no? Es un género literario en sí mismo. Claro, de alguna forma nos podemos dar cuenta que sí puede desobedecer un poco al canon, ¿no? A lo ya establecido. Y yo creo que es por esto que Antonieta la chocan todas estas temperaturas, ¿no? Entre este calor de ser uno mismo, entre este calor de darle voz a la mujer, de darle el voto, tan inspirada ella, como lo vamos a ver en el libro, en las sufragistas sajonas, cómo ella quiere todo, aspira a todo, porque sabe que lo merecemos todo, porque tenemos la misma posición, porque tenemos los mismos derechos, y sin embargo, todo se pone en su contra, ¿no? Me encantaría que mucha gente joven se acercara a este material, porque entonces podrían descubrir que Antonieta tal vez podría saltar esa raya de mecenas, y por qué no llamarla una empresaria, ¿no? Una visionaria. Eso es a mí lo que me mueve, lo que me emociona de lecturas de este tipo, que no estamos hablando, que tampoco le quito mérito, pero no estamos hablando de una biografía, por ejemplo, una biografía ficcionada, que puede traer otras cosas que nos pueden confundir, ¿no? Sino que aquí vamos a encontrar tanto cómo escribe la autora, desde su cuerpo, desde su yo, cómo nos confiesa quién es, cómo nos regala esta honestidad, ¿no? Cómo ella también aporta sin ver a quién, porque ella tiene un ideal, ¿no? Y ese ideal
no lo está construyendo con, con piezas de ajedrez, ¿no? Como suele hacerlo esta estructura patriarcal, en donde van a existir peones, reyes, ¿no? En los que ella va a ganar una partida y se va a demostrar como una triunfadora. Podemos leer también, por ejemplo, todas las entrevistas que hace Patricia Rosas a la gente que estuvo cerca del material, que no, cuando ustedes lean no van a dar crédito, ¿sí? ¿Cuánto material en torno a Antonieta ha desaparecido? ¿Cuánto material en torno a Antonieta está manipulado? ¿Cuántas mentiras contadas, ¿sí? Desde Enestrosa, que la verdad uno entra en shock en el momento en el que sabes por cultura, sabes por haber entrado a un aula, por haber asistido a una conferencia y decir, el maestro Enestrosa, ¿no? Y de repente leer aquí las barbaries que escribe, que dice, eso te confronta mucho. Y más allá de generar un encono, porque es algo que me encanta en el discurso de Antonieta, donde nos invita precisamente a nosotras a no seguir la lógica patriarcal, ¿no? Esta lógica a lo mejor combativa, de agresiones, ¿no? Pero dejando a un lado esta lógica, uno cuando lee ese tipo de incongruencias entre todos esos hombres que se nos han mostrado como próceres, como libertadores, como educadores, ¿no? Ver todas estas incongruencias, no viene ese encono, no viene esa necesidad de agresión, pero sí viene esta urgencia de cuestionar, de saber qué han hecho con nuestra historia. Es un material que a mí me gustaría citarlo de muchas formas, pero creo yo que si lo hago les estaré haciendo spoiler, dirían por ahí, y me gustaría mucho que se acercaran y que se dieran cuenta que si lo leen en soledad, van a encontrar palabras, versos, ideas que tenía Antonieta, bellísimas, este libro tiene esta versatilidad, ¿no? De poderte encontrar con una lectura agradable, una lectura de café, ¿no? De estos días fríos. Pero que también, si la llevamos a un aula, que si la llevamos a una lectura colectiva, que si la llevamos a la academia, puede darnos de qué hablar. Esta hibridez, si lo puedo llamar así, me lo permite Patti, me parece genial, porque entonces nos damos cuenta que a través del discurso de la insurrecta en cuestión, como hoy nos toca con Antonieta y como en la primera entrega nos tocó con Nahui Olin, vamos construyendo una plática entre todas. Vamos encontrando cosas en común a través de la historia. Desde lo que nos puede contar Taide Acosta, también biógrafa, que tiene un material muy interesante sobre Antonieta Rivas, cómo ella también desentraña, cómo ella también colabora, ¿no? Con Patricia Rosas, cómo de alguna manera también aquí colaboró Nahui Olin, ¿no? Porque Nahui Olin ya nos contó la vez pasada quién fue Manuel Rodríguez Lozano. Otro personaje que también les va a volar la cabeza en cuanto lo lean, en la vida de Antonieta. No van a dar crédito, ¿no? Y creo que es muy interesante poder abordar desde una historia que uno dice, bueno, ¿y para qué? ¿No? Me van a decir, ay, Telma, ¿y para qué leemos algo que sucedió hace tantos años? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Pues tiene muchos, entre ellos, cuestionarlos. Entre ellos, saber, ¿sí?, que gracias, desafortunadamente, a historias como la de Antonieta, y como muchas mujeres que seguramente no van a figurar en la literatura porque no escribieron o no estuvieron en este ámbito, nos vamos a dar cuenta que así
podemos ahora distinguir violencias tan silenciadas antes, ¿no? Digo, aprovechando, creo que es un marco muy institucional y no estoy muy de acuerdo, pero sí estamos casi por entrar a este 25 de noviembre, ¿no? En donde se nos va a recordar como año con año, o sea, que hay que estar atentos y vamos a erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y empezamos a ver todo lo que nos dijo Antonieta. Se dan cuenta que se van a dar cuenta que ahí vamos a encontrar los primeros enunciados sobre la violencia vicaria. ¿Qué lleva a Antonieta a este estado emocional tan decadente, tan triste? Precisamente eso, que se le esté amenazando con quitarle la patria potestad de su hijo. Sí, que la desobediencia que ella cometió de no amar a un hombre que la quería controlar, le costó mucho. Sí. Toda esta violencia psicológica que también, de la que fue víctima, sí, porque fue una víctima también, Antonieta, lo van a leer, la violencia económica. Entonces, a mí se me antoja muchísimo que cuando abrimos este libro, ¿no?, tan violeta, con símbolos tan feministas, ¿no?, lo aprovechemos precisamente para eso. No solamente para tomarlo como un chisme literario, porque creo que es hora de empezar a desvanecer ese tipo de narrativa entre nosotras las mujeres. Sí, hablar las cosas por su nombre, como aquí precisamente lo vemos en el libro. Antonieta Rivas Mercado dejó 2 diarios en los que, como dice, como también podemos poder encontrar en palabras de Patricia Rosas, ¿no?, que estos diarios eran sus agendas donde ella planeaba, donde ella se anotaba sus confesiones, ¿sí? Y estas libretitas tenemos 2 opciones, ¿no? O las podemos tomar como material para generar pensamiento, para generar cuestionamiento, para generar material que puede aportar a la literatura mexicana, porque, insisto, es un género literario en sí. No es un simple diario. Y nos puede también aportar teoría sobre las violencias que viven las mujeres. Nos pueden dar una vista sobre muchas herramientas. Nos puede ayudar también a enriquecernos, porque aparte tiene un vocabulario, María Antonieta, una forma de condensar las ideas, las palabras, ¿no? De hablar desde su espiritualidad, de hablar sobre su hijo, de hablar desde el desgarramiento, no solamente de la emoción, del desgarramiento del cuerpo, porque ella estaba fragmentando físicamente también. ¿Lo podemos tomar así? Yo se lo pondría así al lector, lo podemos tomar así, como un género literario que nos puede dar, a través a lo mejor de esta literacidad crítica, nos puede dar otras ventanas a muchas herramientas, o lo podemos tomar como un chisme de una mujer que se suicidó en Notre Dame. Y creo que eso no eleva de ninguna forma, ¿no?, esta cultura por la que tanto ella trabajó, por la que tanto apostó, por la que se convirtió en empresaria, por la que generó discursos, por la que apostó dinero, por la que apostó incluso, ¿no?, la misma reputación tan delicada en aquella época. Entonces, les repito, yo quisiera citar palabras de Patricia, quisiera citar también a María Antonieta, Antonieta, pero
Porque esa es otra que vamos a descubrir, ¿eh? Porque ni siquiera su nombre verdadero se nos fue revelado, ¿no? Hasta que llega este acercamiento al acta de nacimiento donde vemos que es María de la Luz Antonieta Rivas Mercado. No. Es interesantísimo todo lo que estamos por descubrir. Me encantaría que se acercaran, que lo leyeran y que si tienen la oportunidad, como les digo, de leerlo en el sillón junto a un té, o si tienen la oportunidad de llevarlo a sus aulas, a la academia, no se van a arrepentir y que seguramente construirá una gran voz junto con las insurrectas que ya esperamos, que como bien dijo Luis, no, apenas vamos en el segundo, ya queremos la segunda serie. Yo también lo espero porque este tipo de libros hacen mucha falta para construir, si no la verdad, porque repito, no creo que sea absoluta, ¿no? Un acercamiento a todo aquello que se nos niega, ¿no? Eso sería lo que yo tendría que decir acerca de Antonieta y de Patricia Rosas Lopategui, que viene aquí con su banda de insurrectos. Muchas gracias, Telma, por tus comentarios. Y bueno, destacas muy bien que Antonieta Rivas Mercado es una gran exponente del género diarístico, ¿no? Más bien de la memoria o del registro personal y del pensamiento íntimo. Y bueno, por supuesto, del relato de su vida, ¿no? Sin duda. Bueno, ya hay varios comentarios que en un momento más vamos voy, Mari Carmen. En un momento más vamos a leer. Y bueno, los invitamos a que por favor nos envíen más preguntas, más comentarios a Patricia, por supuesto, pero también a las presentadoras si así lo desean. Y bueno, Mari Carmen, ¿quieres participar? ¿Quieres hacer una aportación adicional? Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, nada más yo quería puntualizar que mi observación era que cuando Patricia Rosas tuvo a esos alumnos en 2002 y ahora en 2022, yo sí veo entre las jóvenes, entre las nuevas generaciones, interesadas en leer sobre feminismo, en ver y conocer más sobre este tema y en sentirse indignadas ante la situación de inequidad que vive la mujer y ante los feminicidios que vemos, ¿no? Entonces, yo sí veo que esas nuevas generaciones de mujeres están más sensibles a este tema, están más receptivas. Eso no quiere decir que yo piense que la situación de la mujer haya cambiado. Esa era comentario que quería hacer. Gracias. Bien, Mari Carmen. Ahora vamos a escuchar a la editora de estos libros, a la compiladora, a la gran estudiosa, a la arqueóloga literaria que es Patricia Rosas Lopategui, profesora en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, por supuesto, biógrafa de Elena Garro, excepcional biógrafa de Elena Garro, ha escrito varios libros sobre la autora poblana y editado otros con materiales diversos, el más reciente de 2 volúmenes con más de 1,600 páginas, titulado Diálogos con Elena Garro, entrevista y otros textos, está publicado también por la editorial Gedisa. Búsquenlo, por favor, esa es una gran obra, una monumental obra necesarísima para acabar de tener una idea más completa de Elena Garro, no solo de ella, de su tiempo y de su mirada y sus interacciones culturales y personales también. Asimismo, Patricia ha estudiado y compilado el legado de Carmen Mondragón en Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, Vida, Obra y Varia Invención, además, por supuesto, del libro que está en Insurrectas, Nahui Olin, El Volcán que Nunca se Apaga, y también, como les mencionaba, ha hecho ediciones de otras escritoras, destaca el que hizo de Guadalupe Dueñas, con sus obras completas para el Fondo de Cultura Económica, su interés por reconocer las innovaciones de las 10 féminas mexicanas del siglo XX, que ella considera que deben estar en esta serie, pues la llegó justamente a proponer en Gedisa estas publicaciones. Por favor, Patricia, platícanos sobre esto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Luis, por siempre hacer una magnífica introducción a todos los proyectos en los que me involucro. Y desde luego, muchas gracias a Mari Carmen Sánchez Ambrís y a Thelma Delgadillo por pues la magnífica también revisión que hicieron de este libro en particular, aunque también mencionaron el de Naui Olin. Ustedes, puedo decir que ustedes leyeron muy bien los libros, porque que comprendieron perfectamente mi propósito, mi línea de trabajo, que muchas veces, créanme que cuando estoy armando estos materiales tengo muchas dudas, ¿no? ¿Estaré por el camino correcto? ¿No voy a aburrir a los lectores? ¿No estará repetitivo? ¿Estaré bien? Que a veces paso noches sin poder dormir, deliberando si voy por el buen camino o si estoy equivocada. Pero yo creo que lo que me hace llevar estos libros con esta estructura de dar, en este caso de las insurrectas, de dar primero una selección de la obra, después la correspondencia, que como ustedes ya lo mencionaron, es fundamental para comprender, para conocer desde el lado íntimo a una autora. Las entrevistas también son sumamente importantes para comprender sus circunstancias, su contexto, a veces su proceso creativo, su ideario, etcétera. Y por otro lado, al final, esta parte, ¿no?, que yo titulé Ante la opinión pública, en donde a mí me interesa siempre mucho escuchar las voces de las personas que rodearon a estas escritoras en su tiempo. ¿Qué dijeron de ellas? ¿Cómo se relacionaron con ellas? ¿Qué opinaron de su obra o de sus inquietudes, ¿no? Para tener, digamos, un universo un poco más completo sobre estas autoras. ¿Por qué? Porque como ustedes ya lo dijeron muy bien, son autoras que han estado invisibilizadas, o también que han estado maltratadas, ¿no? Es decir, hay una historia, una leyenda negra en torno a ellas, siempre envueltas en concepciones tendenciosas, amarillistas, propagandísticas, ¿no? Para atacar a las mujeres rebeldes, a las mujeres que no se someten a los preceptos falocéntricos. Entonces, hay mucha leyenda negra en contra de ellas y el propósito de esta serie es deconstruir, desmantelar esas leyendas negras, esas visiones superficiales, parciales o imparciales, no importa, porque aquí finalmente lo que vemos es que los puntos de vista siempre son peyorativos, ¿no? Descalificativos, descalificar, desacreditar a estas grandes aportadoras de voces muy importantes que aportaron aspectos relevantes en nuestra cultura, que son columnas fundamentales dentro de nuestra cultura y que han estado invisibilizadas o, como decía, su vida, su obra no ha sido vista bajo la óptica que deberíamos de verla, ¿no? En el caso de Antonieta, ustedes ya hicieron una revisión estupenda realmente sobre quién fue, todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, una mujer que en los años 20, en la década de los 20, porque Antonieta nació en 1900, se suicidó en 1931, pero realmente es toda su producción como autora, como actriz, como dramaturga, como visionaria, empresaria. Me gusta mucho ese calificativo. Efectivamente, es una empresaria. Todas las inquietudes de Antonieta en realidad se desarrollaron en un periodo muy breve. En un periodo muy breve, Antonieta comienza su preocupación por ser un ente activo, ya no un sujeto pasivo, sino activo,
en 1926, ¿no? Y ella pues decide abandonar este mundo en 1931. Entonces son muy pocos años. Sin embargo, lo que ella hizo es realmente impactante, porque no solamente renovó, modernizó, yo creo que la palabra más adecuada, modernizó el teatro en México, creó estableció los fundamentos para que se creara la Orquesta Sinfónica de México, entre muchas otras cosas. Incursionó en la política porque ella deseaba un México diferente, no quería que México volviera a caer en otra dictadura. México había salido de la dictadura de Porfirio Díaz y estaba por entrar en una nueva dictadura, en la dictadura de partido, como bien mencionó Mari Carmen. Es decir, ella vio, en una mujer tan adelantada a su tiempo, que ella percibió que México se iba a convertir en esa dictadura de partido que padecimos durante 7 décadas, si no mal recuerdo, desde el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, ¿no? Creado por Plutarco Elías Calles, precisamente para combatir el vasconcelismo, ¿no? A José Vasconcelos, a quien Antonieta Rivas Mercado le apostó por un cambio, por otro México. Una mujer que tenía todo para vivir cómoda y plácidamente, lo apostó todo por sus ideales, ¿no? Por sus ideales de una cultura vanguardista, por una cultura en donde la mujer tuviera voz y voto, que la mujer se educara. Por eso Sor Juana realmente era su numen, ¿no? Era su numen, porque ella se preocupó porque la educación también llegara a la mujer, ¿no? Que la mujer no solamente fuera la madre y la esposa abnegada, asexuada, que ella había, esos roles que ella había llevado a cabo durante toda su vida, ¿no? Hasta el momento en que se casa, y a los pocos meses de casada se da cuenta que el matrimonio, también ustedes lo mencionaron, estaba muy idealizado, ¿no? Pero Antonieta pudo haberse quedado cómodamente en un matrimonio infeliz, como la mayoría de las mujeres, y no, optó por rebelarse en contra de esos preceptos y abandonar al marido y emprender su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, claro que Antonieta pagó una factura altísima, altísima, que todavía sigue vigente hasta el día de hoy, cuando, bueno, hace 20 años, parece que es mucho tiempo, pero realmente 20 años no es mucho tiempo si consideramos que estamos hablando de preceptos patriarcales establecidos hace 4,000 años, ¿no? Entonces, Antonieta, digamos, hace 20 años, mis alumnos que no tenían esta sensibilidad para comprender a esta mujer desgarrada por una serie de circunstancias en donde todos la traicionan de alguna manera, ¿no? Porque aquí también quisiera mencionar que la familia de Antonieta Rivas Mercado, especialmente su hermano Mario, fue quien decidió retirarle la mesada que ellos habían acordado le iban a dar a Antonieta cuando ella huyó con el hijo. Al perder la patria potestad, huye con su hijo, llega a París y luego de ahí se establece en Burdeos. Y la familia había establecido darle una mesada para que ella sobreviviera. No estaban en bancarrota. La familia Rivas Mercado nunca estuvo en bancarrota, pero los hermanos, sobre todo Mario, creo que comandados todos por Mario, decidieron suspenderle la mesada para obligarla a regresar al hijo, porque Mario se alió con Albert Blair, con el esposo de Antonieta, ¿no? Y entonces fue una confabulación, un complot, no solamente de la familia, junto con Albert Blair, el marido, y también las autoridades mexicanas, ¿no? Para obligarla a regresar
al hijo. Entonces la acorralaron, Antonieta la acorralaron. Y luego cuando ella estaba en París, porque después de establecerse en Burdeos, ella viaja a París para reencontrarse con José Vasconcelos, y ahí ella se entera de esto precisamente, que su hermano o su familia le han suspendido la mesada. O sea, que no era cierto que estuvieran en bancarrota, por supuesto que no. Tenían muchísimas propiedades, la familia. Por mucho que Antonieta hubiera invertido en la campaña de Vasconcelos y antes en el grupo de Ulises, era una fortuna inmensa y además tenían muchísimas propiedades. En fin, bueno, Antonieta es efectivamente un torbellino de voluntades, una mujer excepcional, una mujer que debemos de leer y que a pesar de que su obra no es prolífica, no es una producción abundante, lo que nos dejó Antonieta como legado es muy significativo y muy revelador. Este artículo que mencionó Mari Carmen, el de la mujer mexicana, es un verdadero ensayo de corte feminista en donde Antonieta hace toda una revisión de la condición femenina bajo la sociedad patriarcal y cómo debemos romper con ella, y la importancia, la relevancia de la educación para la mujer, para que ella pueda cuestionar, pensar y proyectar su propio proyecto de vida. Eso por un lado. Ustedes mencionaron los diarios, mencionaron su cuento Páginas Arrancadas, que es sumamente significativo para comprender, porque yo no dudo que todavía existan mujeres viviendo exactamente lo que vivió Antonieta, bajo el yugo, bajo el autoritarismo, bajo la posesión de un marido que pensó que al casarse iba a modelar y a controlar a su compañera. Muchos hombres todavía piensan y actúan de la misma manera, hoy en día, incluso generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo bajo el patriarcado. La religión cristiano-católica es uno de los aspectos más importantes que siguen perpetrando, ¿no? Propagando esta situación sumamente ofensiva para la mujer, que la deshumaniza, y que por eso hoy en día vemos estos feminicidios atroces en México. ¿Cómo es posible que en México, en pleno siglo XXI, 10 mujeres sigan muriendo cada día de una manera realmente inexplicable, ¿no? ¿Cómo es posible? En fin, por eso debemos de leer Antonieta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, y podríamos pasarnos aquí 3, 4 horas más hablando sobre esta extraordinaria mujer. Creo que debemos escuchar las preguntas, los comentarios del público. Muchas gracias, Patricia. En efecto, podríamos estar mucho tiempo más hablando de cada una de estas escritoras y promotoras culturales excepcionales. Recuerden que el libro está a la venta en la librería Utópicas. Lo pueden pedir también en línea en u-mediotópicas.com. Ahí pueden meterse a buscar los libros de la serie Insurrectas. También encuentran ahí el libro de Elena Garro, Diálogos con Elena Garro. También lo pueden pedir en línea. Los invito a que conozcan, los invito entusiásticamente a que conozcan la librería en Aguayo 37, planta alta. No se van a decepcionar, por el contrario, van a quedar enamorados de esta hermosa librería. Y bueno, comentarios, hay bastantes preguntas, por desgracia, no hay. O bueno, hay una pregunta que se refiere más bien a la edición. Preguntan si hasta ahora están publicados solo estos 2 tomos de la serie Insurrectas. Sí, de momento solo están estos 2 tomos. Ya se está trabajando el 3 y el 4 sobre las hermanas Campobello. Y bueno, la idea es que el próximo año salgan, ojalá antes de fin de año, pero son múltiples los factores que a veces retrasan la publicación de los volúmenes. En fin,
estén pendientes de las redes sociales de la editorial Gediza, ahí se van a enterar oportunamente de cuando estén listos los siguientes volúmenes. Hay múltiples saludos a Telma, de Ati Díaz, de Ulises Rojas, de Grisel Robles, bueno, pues son las que están saludando a Telma. Ati Díaz dice en concreto, Ati Díaz Berman dice, no puedes renunciar al privilegio de tener capital cultural, pero sí decidir cómo usarlo. Bueno, en efecto, y estas mujeres son ejemplo de ello, ¿no? No solo decidieron cómo utilizarlo, sino como en el caso de Antonieta, invirtieron, como bien dices Patricia, y tenía vocación de empresaria, y bueno, tenía múltiples vocaciones esta mujer incansable, ¿no? Celeste Rodríguez dice, siempre escribimos desde lugares donde no se nos permite decir lo que pensamos y sentimos grandes mentoras a las que hay que regresar para emprender camino. Pues estas son excelentes ejemplos, referencias a las que voltear. En fin, bueno, por favor, una última ronda de comentarios finales para esta presentación, para este libro, para esta autora. Si es que tienen algo más que decir, por supuesto. Mari Carmen, por favor. Bueno, a mí me gustaría que Patricia nos comentara, a mí me queda un poco más claro al leer tu libro, siempre pensar en Antonieta Rivas Mercado y pensar a la mujer que muere por el amor que no tuvo de Vasconcelos. Entonces era así como que algo inmediato, ¿no? Una respuesta muy fácil. Pero leyendo el libro, viendo esta situación que ella vive, entonces yo pensaría que si hay una decepción que más bien que no la está apoyando Vasconcelos económicamente, por esto que nos aclaras de que su familia pues ya le tiende una traición, pero yo pensaría que todo esto que está pasando por la mente de Antonieta Rivas Mercado no tiene que ver ya tanto con esta situación del desamor de Vasconcelos o que no la apoyara económicamente, sino que es por esta situación que no quiere regresar a tener que lidiar con el exmarido, a que tenga otra vez esa presencia en su vida, con todos estos escenarios tan caóticos que ella vive. Entonces, bueno, yo lo veo más por esa situación familiar que por esto de Vasconcelos. No sé cómo lo ves tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen. De hecho, en el texto que tú mencionaste de la violencia de género en el aula, sí, definitivamente, Mari Carmen, le diste en el clavo. Yo creo que esa experiencia definitivamente propició, ¿no? Instigó mi preocupación y mi deseo de estudiar a Antonieta Rivas Mercado con seriedad y con rigurosidad. Y por supuesto, mi percepción sobre Antonieta de hace 20 años es muy diferente a la de hoy. Y estoy de acuerdo contigo. También al ir juntando o al ir acomodando todas las piezas, a Antonieta la lleva a tomar esa decisión no solamente un factor, no son múltiples factores. Y otro aspecto que me interesa mucho hacer en esta serie es ir interrelacionando a las escritoras, ir conectando puntos que las hacen de alguna manera dialogar. El tema precisamente que tú acabas de mencionar ahorita, no lo desarrollé a propósito en el libro de Antonieta, porque lo voy a desarrollar en el contexto de la muerte violenta de Nelly Campobello. La muerte violenta de Antonieta y la muerte violenta de Nelly Campobello, que aunque son distintas las circunstancias, fueron muertes violentas, ¿no? Bueno, entonces ahí hago un análisis, ¿no? Un estudio sobre
la circunstancia, las múltiples circunstancias que conllevan a Antonieta a tomar esa decisión. Pero un aspecto muy importante que puedo mencionar ahorita, es Antonieta, como ustedes lo dijeron, era una mujer tan adelantada a su tiempo y una mujer tan sensible, tan susceptible, para comprender también su papel de madre. Y ella estaba pensando en el momento de suicidarse, parece ser que Antonieta no estaba pensando en sí, en ella, estaba pensando en su hijo. ¿Qué iba a hacer de su hijo si ella y su padre, Albert Blair, continuaban en esta batalla, en este combate, en donde el hijo era el trofeo, ¿no? Y ella comprendió que si continuaba en esa batalla, el afectado, el que iba a sufrir, el que iba a padecer más, era el hijo. Entonces también tenemos ese otro tema que no se ha estudiado, que no se ha ventilado, yo creo, como deberíamos también de abordar, porque ahí tenemos a la Antonieta madre. Entonces ella, las que somos madres sabemos lo que esto significa, ¿no? Es decir, tú estás pensando muchas veces en tu hijo, o sea, ¿cómo le va a afectar su identidad, su psicología, este desgarramiento, ¿no? Que ella veía venir en esta batalla, en primer lugar porque ella se queda sola. Toda la familia se alía con Albert Blair, con el marido, porque era también la época, tenemos que contextualizar, ¿no? En los años finales de los 20, principios de los 30, todas las familias no, pues consideraban que Antonieta era la que estaba mal. Antonieta era la que había cometido una falla, era la que no era normal lo que Antonieta había hecho. Entonces se aliaban con el marido. Entonces ella se queda sola. ¿Y qué va a hacer con su hijo? Lo que tú dijiste también, Mari Carmen, ella no quería regresar a México, no solamente por lo que tú dijiste, Antonieta ya estaba en un punto en que no quería ni ver a Albert Blair, no soportaba verlo. Y para eso hay que entender también, hay que leer ese texto, Páginas Arrancadas, que es un cuento autobiográfico. El suplicio que vivió Antonieta bajo este hombre, ¿no? Que la controlaba el gas, ¿cómo se llama el término del gaslighting, ¿no? Además la viola, obviamente la viola, cada vez que a él se le da la gana, tiene relaciones sexuales con ella, aunque Antonieta no quiera. En fin, es una verdadera atrocidad lo que ella vive en esos meses de matrimonio, que ella revela en este diario, que es un cuento, pero está escrito con la estructura de un diario. Y la quema de los libros, cuando Albert Blair, furioso porque no la puede controlar, le quema todos sus libros, hace una fogata con ellos, en fin. Entonces, Antonieta era una niña, una chica que desde los 12, 13 años fue una chica independiente, porque sus padres se separan. Entonces, ella asume prácticamente el rol de la madre, vamos a decirlo, dentro de la familia. Se convierte en la madre de sus hermanos menores. Y va a ser una mujer independiente que no le va a tener que rendir cuentas a su padre. Entonces, esa era una mujer que desde muy temprana edad tuvo una independencia, una autonomía, una gran cultura, que cuando se casa con Albert Blair, él cree que va a ser la madre abnegada, esposa, encerrada en la casa, tejiendo, tocando el piano, cuando Antonieta había vivido el mundo en México y en Europa. Entonces, claro que esto no podía funcionar, ¿no? En fin, bueno, perdón, creo que ya me alargué. Muy bien, Patricia. Telma, ¿algún comentario, alguna pregunta para Patricia adicional? Bueno, sí, retomando esto que hablan sobre
su maternidad, por ejemplo. También me llamó muchísimo la atención y creo que es muy revelador en tu libro, Pati. Esta entrevista con Donald Blair y estos peligros de desaparecer, no de morir, ¿no? Porque ya nos queda muy claro que Antonieta es muy señalada por la forma en la que muere. Pero el peligro de desaparecer, en qué estado de indefensión, no solo deja su memoria, sino también deja su hijo. Y me estremeció a mí ver lo que tiene que decir Donald, o Toñito, como le decía Antonieta, a su hijo, en donde él habla perfectamente de su padre, habla con una admiración increíble hacia su padre, ¿no? Como con un perdón hacia el mal acto de su madre, ¿no? Como este pecado lavado gracias a la bondad de Albert Blair. Y esto también me lleva, así como mencionas todos estos peligros, ¿no? Los peligros de desaparecer siendo mujer y los peligros de que ya desaparecidas, todo lo que puede pasar con nosotros, ¿no? El cuerpo de Antonieta, que fue del cuerpo de Antonieta, de los restos de Antonieta, de la memoria de Antonieta. Como Donald nos habla de su padre y nos damos cuenta que el pacto patriarcal sigue. Sí. El pacto patriarcal está presente, ¿no? Es ahí cuando yo tomo esto y digo, es cuando me atrevo a decir que tal vez no cambian las cosas, ¿no? O sea, que tal vez sí la intención o la sensibilidad, como bien lo menciona Mari Carmen, sí ahí está, pero cómo nos hace falta enfrentarnos a estas historias para poder enunciarlas y empezar a desmantelar esa maquinaria bien estructurada, ¿no? No solamente en contra de nuestros cuerpos vivos, sino también después de la muerte, ¿no? Cómo somos tratadas, cómo somos incluso revictimizadas. Me parece muy interesante que también nos dieras esa parte de la historia de Antonieta, ¿no? Bueno, Ulises Rojas hace dos comentarios. Uno, qué interesante, Antonieta sobresale desde los 12 años y Nahui Olin desde los 10 también resalta. Mujeres increíbles. Sin duda, sin duda. También él dice, hay que llevar a estos libros a las escuelas para fomentar conciencia en los hombres. Bueno, y además para que lo lea todo el mundo, incluyendo quizás especialmente las mujeres. Y Telma con sus comentarios justamente marca esta contemporaneidad de estas autoras con la situación actual, con las mujeres actuales, ¿no? Entonces sí, sin duda, los hombres lo tendríamos que leer, estos libros, pero además leerlos no solo por una cuestión, creo yo, de enterarnos sobre sus vidas, sino en efecto para tener mayor conciencia de cómo han cambiado las situaciones, pero como dice el dicho, ¿no? Todo cambia para seguir igual. Entonces, bueno, Patricia, muchas gracias por este nuevo libro. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias, Patricia, por los comentarios sobre esta novedad editorial. Recuerden comprarlo en la librería Utópicas, a quien agradecemos, a Luis Gabriel Castro, que está haciendo las cuestiones técnicas y que siempre es muy receptivo para estas propuestas. Y bueno, insisto, vayan a esta librería en Coyoacán, en la Ciudad de México. Si no pueden estar acá, pídanlo en u-mediotopicas.com y ahí van a encontrar el otro libro de Nahui Olin y también los dos volúmenes que quisiera ponerlos aquí, pero de Elena Garro, de Diálogos con Elena Garro, pero están muy grandotes, como para cargarlos todos aquí ahorita, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes están conectados y próximamente se enterarán de las actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allá nos vemos, nuestro siguiente destino con esto y otros títulos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mari Carmen, gracias, Telma, gracias, Luis. Gracias. Luises, a los Luises.